Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. El cineasta Iñaki Arteta está elaborando un archivo audiovisual de las víctimas de terrorismo de España para la preservación, bueno, pues de su memoria, y lo está llevando a cabo mediante sus propios testimonios, los de los supervivientes y familiares, con el fin de que no se olvide esta barbarie y sobre todo que no se vuelva a repetir. Es una propuesta similar a la que realizó Steven Spielberg con los supervivientes del Holocausto judío, y es un proyecto que hasta ahora nadie había hecho. Se trata de un gran archivo en el que durante 20 años ya ha reunido grabaciones de 400 víctimas de varios grupos terroristas, pero sobre todo, claro está, de ETA, y el objetivo es grabar 800 nuevas entrevistas. Nos escucha desde Bilbao Iñaki Arteta. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, antes de conversar, quiero que veamos parte del tráiler de este archivo en el que está trabajando. Parece que le veo entrar. Para mí ha sido como el día 11 volver a nacer sin vida. Como consecuencia perdimos partes del cuerpo, yo las piernas, mi madre una pierna y un brazo. Se han comportado como si mi hermano pues, hubiera muerto de cáncer o de accidente de circulación. Nunca hablábamos de aquello, como si no existiese. Mi hijo presenció el asesinato de su padre. Yo nunca volveré a ser el que era. A raíz del atentado, nuestra vida ha sido un caos. Y al cabo de los 3 años o 3 años y medio, todo lo que tenía se vino abajo. El atentado te marca de por vida. Ella cogió y lo abrió y en el momento ese explotó. Me dijeron, han matado a José Manuel. Lo primero que piensas es por qué a mi hijo y no a mí. Para muchos es menos crimen si el crimen se realiza en nombre del pueblo vasco, o para otros deja de ser crimen, ¿no? Y alguien en ese momento dijo, es un atentado o nos han cazado. Y luego noto cómo salgo volando. El segundo asesino de nuestro padre estuvo 3 meses de orientador psicológico en la escuela de mis hijos. Hubo mucha gente que pensó que mirando para otro lado no estaba pasando lo que estaba pasando. A los 3 días no hay nadie. En fin, revivimos cuando escuchamos estos testimonios, la crueldad de la banda terrorista ETA sobre todo. Arteta, usted es un especialista en documentales relacionados con las víctimas de ETA. La última vez, de hecho, que la entrevisté fue durante la Seminci de Valladolid, hace 4 años, cuando estrenó el documental Bajo el silencio, pero fue realmente en la película Sin libertad, donde usted, bueno, de alguna forma se dio cuenta de que los testimonios de estas víctimas eran valiosos y que algo más había que hacer, porque es verdad que llegará un momento en el que no quede nadie que haya vivido este terror y no podrá contarse en primera persona. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, surgió nada más enfrentarme a las entrevistas que estaba realizando en la primera película que hice en 2001, Sin libertad. Pues me di cuenta del material que teníamos entre manos, que era absolutamente delicado y trascendente, ¿no? En paralelo a esa impresión que tuve haciendo las entrevistas, pues conocí el trabajo de Steven Spielberg, que en los años de mediados de los 90 hasta 2000, con 15.000 voluntarios de todo el mundo, pues capturó más de 55.000 testimonios de víctimas del Holocausto, familiares, gente que se había escapado, en fin, todo tipo de perfiles, por todo el mundo además, ¿no? Sobre todo en Europa, pero también en Argentina, en Sudamérica, pues buscando a testigos. Y en un tiempo récord, claro, pues con el dinero que sacó de la lista de Schindler, pues se puso manos a la obra con 15.000 voluntarios de todo el mundo para recopilar todos esos materiales. Entonces, eso fue una referencia fundamental para nosotros, ¿no? Pensar que se puede, o sea, primero pensar en el valor que tiene el testimonio audiovisual y por otra parte pensar que teniendo tiempo, teniendo energía y teniendo sobre todo medios, o sea, buscando dinero para hacerlo, pues se puede recopilar una cantidad importante de testimonios que formen parte de pues, una de las piezas que conforman la historia de un país, ¿no? Está la hemeroteca, están los libros, pues el audiovisual es una herramienta inmejorable, sobre todo para esa captura personal de testimonios, ¿no?
En este archivo veremos víctimas de ETA, del Grapo también, del 11M. Yo no sé cuál es el testimonio que a usted más le ha impresionado o que su situación de alguna forma resuma mejor lo que ha sufrido este país durante décadas. Pues mira, llevo más de 20 años haciendo entrevistas, más de 400 hemos hecho ya. He hablado, aparte de las personas a las que he grabado, he hablado con varios cientos de familias que por distintos motivos no quisieron en su momento dar su testimonio por miedo, ¿no? En los años en que empezamos, en el 2000 hasta 2010, pues ETA seguía asesinando, ¿no? Y te voy a decir que el testimonio que más me impresionó lo he escuchado esta semana. O sea, quiero decir que no me acostumbro, no supero la impresión de encontrarme frente a frente con una víctima que cuenta de una manera realista, emocionante, el testimonio de cómo fueron los días posteriores al asesinato de su marido, cómo ha sido su vida después de todos estos años, ¿no? Yo me sigue conmoviendo. Pienso que lo que más me puede impresionar es el conjunto de testimonios, o sea, la medida que da no solo de un sufrimiento humano, sino de un contexto en el que hemos vivido todos estos años pendientes del terrorismo, ¿no? Sufriendo el terrorismo, pero también pendiente o siendo condescendientes o mirando para otro lado. En fin, hemos tenido tantas posturas, todas ellas muy importantes respecto al terrorismo. Entonces, a mí lo que más me impresiona es ese conjunto, o sea, lo que uno puede entender, aunque sea dentro, o mejor dicho, dentro de 100 años, lo que uno puede entender, llegar a entender, escuchando todos estos testimonios. No solo el sufrimiento de una persona, sino el contexto de persecución, de desamparo que han vivido las víctimas. Eso me sigue impresionando. Claro, porque lo decía usted antes, que había víctimas que hace unos años no querían hablar. Hay muchas que todavía no han hablado por miedo a ETA y que ahora, bueno, pues sí se animen a hacerlo en este audiovisual, en este archivo. Bueno, pues hombre, naturalmente la coyuntura ha cambiado, ¿no? En ese sentido. Pero además o aparte del miedo que podía sentir la gente, sobre todo en el País Vasco, ¿no? Para dar su testimonio en público, yo creo que hay otra cuestión que es absolutamente personal. Es decir, una persona que ha sido cuya vida ha sido atravesada por el terrorismo, que ha perdido a un marido, a un hijo, a un padre, a un hermano, eso lo arrastra toda su vida. Y hay mucha gente que no ha dado la mayoría de las víctimas yo creo que no han dado un testimonio jamás a un desconocido o ante una cámara, ¿no? Y yo entiendo que las personas que vienen, se ponen delante de mi cámara para que les haga una entrevista, tienen que superar el hecho de volver a repetir, de volver a recordar, rememorar los peores momentos de su vida, ¿no? Y eso es algo que yo creo que lo entiende cualquiera, ¿no? Ese acto yo lo encuentro como de una tremenda valentía, ¿no? El hecho de querer exponer el testimonio de lo más terrible que le ha pasado a uno en la vida para que quede para otros, ¿no? Me parece valiente, me parece generoso y me parece absolutamente necesario. Yo muchas veces tengo que convencer a una persona que dice, ay, no sé si me voy a atrever porque es que nunca he hablado de esto con nadie así, aparte de mi familia o tal. Y intento decirles que primero que estas entrevistas son un homenaje a la persona fallecida, que son importantes para que la gente que no ha sufrido el terrorismo, que somos la inmensa mayoría de nuestro país, sepamos, conozcamos de primera persona lo que ha sido la experiencia y sobre todo que es algo que quede para la historia. El audiovisual eso tiene, permanecerá, lo cuidaremos bien para que dentro de 100 años esto pueda ser objeto de estudio, de conocimiento para las próximas generaciones y que sirva para encajar todas las piezas que forman la historia, un episodio histórico de un país, ¿no? El testimonio audiovisual, junto con lo que estudian los historiadores, con las hemerotecas, eso dará la medida de lo que ocurrió en este país y que, por otra parte, tiene que ser imposible de negar lo que existió, lo que ocurrió con respecto al terrorismo, ¿no?
Bueno, imposible de negar, usted es sin duda una persona que, desde su arte, digamos, desde su forma de crear, trabaja de forma incansable para que la huella de ETA en España no se olvide. ¿Se ha sentido a veces solo? ¿Se ha sentido poco respaldado por la sociedad y sobre todo por la clase política en este afán que hay ahora o que tienen algunos de pasar página a ETA? Bueno, menuda pregunta, sí. Porque yo me siento, por una parte, combino esa sensación de sentirme solo con otra que es sentirme muy acompañado. Fíjate, es curioso, ¿no? Porque esto no me lo ha encargado nadie, esto lo hago yo porque quiero, tengo que tomarme el trabajo. O sea, lo más fácil para mí es grabar la entrevista, pero previo a eso hay un trabajo de búsqueda, de entrevistarme previamente con las personas para que acepten y entiendan el sentido de la entrevista. Y luego todo el trabajo que viene después, de edición, de bueno, todo lo que tiene que ver con la imagen y con lo que tiene que ver con la catalogación, que es un trabajo muy esclavo y casi interminable, ¿no? Catalogar, en este caso, tantas entrevistas, los textos de las entrevistas. Y yo me siento acompañado cuando hago una entrevista y alguien me cuenta su experiencia, siento que estoy haciendo algo y que solamente el que esa persona confíe en mí ya es importante, ¿no? En ese sentido, me siento acompañado de todas las personas a las que he entrevistado. Pero sí es cierto que encuentro digamos, una escasa solidaridad práctica. Ya sé que el 90% de los españoles cree que esto es importante, que es bonito hacerlo, que tiene mucho sentido y que está con las víctimas, no tengo ninguna duda, pero en la práctica yo creo que le destinamos poco espacio en nuestra cabeza a esto, ¿no? Ya sé que hay muchas cosas que pensar, pero yo creo que este episodio, todo lo que hemos vivido, todos los que tenemos más de 30 y pocos años, hemos sentido el horror, la sorpresa horrible de un atentado, ver las noticias en la televisión o de cualquier otra manera, ¿no? Y eso no se puede olvidar. Y eso hay que transmitirlo, porque más allá del hecho histórico, el terrorismo ha destrozado la sociedad, especialmente la vasca, ¿no? Que la ha atravesado en todos los sentidos, ¿no? Hasta en el económico, en el cultural, pero en el personal. Todos hemos venido pendiente de lo que decíamos, lo que no decíamos. O sea que más allá del asesinato, de lo que significa el asesinato, el terrorismo ha aportado a nuestra historia una mancha negra absolutamente indeleble, ¿no? Que queda en nuestra propia biografía, ¿no? Cómo nos hemos comportado con el terrorismo, qué hemos hecho, qué no hemos hecho, hemos abandonado a las víctimas. Bueno, ya les han dado dinero, ya les han puesto una medalla, bueno, es suficiente, pero ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué les vamos a contar, ¿no? Así como conocemos, pues, no solo por el trabajo de Spielberg, sino por otros documentales y películas y libros, lo que ocurrió en el Holocausto con mucho detalle, yo creo que para nuestra propia historia, la propia historia que hemos padecido con el terrorismo se merece algo similar. Es decir, que quede un bloque perdurable de información honesta y sana para las próximas generaciones, para que no se diga que no hemos hecho algo en nuestra vida, que por lo menos pasar el testigo de la memoria a los próximos jóvenes, ¿no? A los jóvenes de hoy en día, pero los demás adelante que nos sobrevivan, ¿no? Señor Arteta, perdone que le interrumpa, que también se divulgara en los colegios, en los institutos. Usted que ha hablado con tanta gente, tanta víctima de ETA durante todos estos años, ¿qué se le pasa por la cabeza o por el estómago cuando ve a Otegi, que sigue la primera línea de la política, a Bildu en el Congreso, al gobierno pactando con este partido político? Bueno, todo eso ya a mí me ha superado ya hace mucho tiempo. Es decir, bueno, hace muchísimo tiempo, cualquier negociación que ha habido con el terrorismo a lo largo de los años, pues ya me parecía una cosa increíble, que yo no la podía entender. La entiendo por conveniencias, ¿no? Conveniencias políticas. Pues ahora la conveniencia política es que Bildu se pase con el presidente del gobierno o tenga negociaciones con el gobierno de nuestra nación. Bueno, yo se lo tengo superado. Yo creo que el trabajo mío no es analizar esta cuestión. Sí,
esquivar el blanqueamiento, que ya no solo el mundo terrorista, que por una autoprotección, pues lógico que ahora parezca que nadie ha hecho nada y que lo hicieron por algunas causas muy nobles, pero ya no solo eso, sino porque estamos ahora mismo con el brazo político de ETA enredado con el gobierno y con las políticas de nuestro país, ¿no? Pasa un poco lo mismo que con Cataluña. La política sana tiene unas interferencias espantosas, ¿eh? No, yo no soy analista de la política, tengo opinión, pero lo veo así de sencillo, ¿no? Entonces hay que esquivar también eso, hay que esquivar el presunto o el blanqueamiento coyuntural que estamos viviendo en estos años del mundo del terrorismo, de la época terrorista, de los hechos terroristas, como si ya el hecho de que hubiera desaparecido la amenaza de que a uno le maten por la calle ya fuera suficiente para olvidar todo lo que ha pasado, ¿no? Eso me parece que esos son los vientos en contra que tenemos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay que trabajar, o yo trabajo en positivo, en que esto crezca, este archivo, que tenga el mismo espíritu independiente y que nos sobreviva a todos, ¿no? Para la memoria de las víctimas, pero también para la memoria de este país. Señor Arteta, tengo aquí a tres analistas, ellos sí que son analistas políticos, que seguramente viendo esas imágenes que estábamos poniendo según la entrevistaba, han revivido muchas cosas, habrán tenido que escribir muchas crónicas de lo que ocurrió aquí en este país con los atentados de ETA. Le van a hacer una pregunta a cada uno y les voy a pedir a ambos, tanto al entrevistado como al entrevistador, que seáis breves. Fernando Jáuregui. Buenas noches, señor Arteta, ¿qué tal? Hola, muy bien. Primero, felicidades por la iniciativa. No se puede desconocer lo que ETA nos hizo durante 40 años, y algunos lo hemos vivido, de los que estamos aquí, lo hemos vivido muy directamente. Estamos llenos de anécdotas. Yo le voy a contar una, que no sé si la tiene usted en su archivo, y si no la tiene, habría que meterla. Yo me acuerdo que entrevistando a un concejal, me parece que era de Hermua, creo que era de Hermua, que se llamaba Manuel Zamarreño, entrevistándole para la radio, y acababa de ser concejal, había accedido a concejal, al puesto de concejal, sustituyendo a un compañero suyo que había asesinado ETA, concejal también, y nos dijo: yo sé que me van a matar, pero yo tenía la obligación de aceptar esto. A la semana lo mataron. ¿Tiene usted algo relacionado con el héroe zamarreño? Sí, a la hija de Zamarreño le hemos hecho una entrevista para una película, efectivamente, sí. Y como ese caso, fíjate, esta semana pasada entrevisté a la vida de Gregorio Ordóñez y a Ana Iribar, y me decía lo mismo. Yo le pregunté, pero él, cuando se metió en aquellos momentos, claro, ella mataba a 250 personas, por lo menos, o 300 personas. Y él sabía que le iba a pasar, y Ana me decía, sí lo sabía. O sea, imaginemos qué madera tenía esta gente, ¿no? O sea, ya no solo es injusto matar a alguien, no, pero es que además de eso, en el contexto que comentaba antes es cómo una persona, sabiendo que corre un peligro extremo, da un paso en la política municipal, no por un sueldo ni por cambiar el país, no, en una pequeña política de un pueblo pequeño, y por eso tiene la certeza que le van a matar, ¿no? Eso me parece insuperable, ¿no? El caso de Camarreño y el de su predecesor y Ordóñez, tantos concejales, y los que han sobrevivido también, ¿eh? Los que han sobrevivido a esa persecución, tienen unas historias que dan la medida del contexto terrorista. Antonio Casado. Sí, señor Arteta, buenas noches. Habida cuenta que quedan, es un rastro, que espero que cada vez menos, quedan todavía personas que se identifican todavía con lo que hizo ETA, le pregunto, ¿ha recibido algún tipo de aviso, algún tipo de expresión objetando lo que está haciendo, desaconsejándole que no siga, que no termine el trabajo? ¿Ha recibido algún tipo de mensaje en este sentido, de advertencia? No, yo sé que alguien me dice pues que cuando sale una entrevista mía por ahí o en las películas que están en una plataforma, los comentarios es bastante horrible, pero no, yo no lo suelo ver y tampoco me impresiona, no me impresiona. Yo soy mayor, he sobrevivido al terrorismo,
bueno, pues tengo la suerte de estar vivo y entre 2000 y 2010 que te ha dejado de matar, di centenares de entrevistas. Nunca me callé. Pensé, bueno, pues que no sé si me va a pasar algo o no. Yo creo que nadie cree que le va a pasar nada, ni Zamarrey, aunque quiero decir que existe una tendencia a pensar que nadie va a ser tan malo de asesinarnos, ¿no? Es decir, te puede pasar algo, ¿eh? Hay gente que se asusta por un ruido que oye en esto. Y hay otra que, incluso sabiendo que le pueden eliminar, sigue haciendo lo que tiene que hacer. Yo me he pegado a ese lado. Entonces, la verdad es que me da igual lo que se diga o se me pueda poner en contra. Yo tengo la voluntad, tengo la determinación de hacer algo y no me importa mucho ese tipo de presión, si la hay. Desde luego, directamente a mí nadie me ha dicho nada, pero aunque lo hiciera, pues no sé, no estoy en eso. Por último, Ketty Garat. Sí, don Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo la verdad que no tenía ninguna pregunta que hacerle, lo que tenía más bien es que hacerle una reflexión, ¿no? Porque yo creo que es muy importante la labor que hace usted, es casi una exigencia democrática, ¿no? En un momento en el que estamos viendo a las puertas de las elecciones vascas del próximo 21 de abril, los jóvenes mayoritariamente votan a Bildu, precisamente porque no hay una memoria sobre lo que fue el terrorismo, con lo cual esa tarea contra, no el olvido, sino contra el aprendizaje o a favor del aprendizaje y para recordar esa parte de la historia yo creo que es fundamental. Y decía una reflexión y también, por otra parte, una confesión. Yo empecé precisamente con mi marido en una de sus películas, en el Teatro Callao, creo recordar, en la película 1980, a través que usted pudo hacer gracias a un sistema de crowdfunding. Y esto me parece muy importante. Aparte de la cuestión democrática y de tributo a las víctimas del terrorismo en nuestro país, creo que no solo se vota yendo a las urnas, se vota también pagando para que haya directores de cine que puedan darle a nuestros hijos y a nuestros nietos el recuerdo de lo que fue esa historia en el País Vasco. Y yo precisamente por eso le quiero dar las gracias. Por lo tanto, perdón que no le haga una pregunta, pero creo que es mucho más importante esta reflexión. Pues fíjate, Ketty, que estamos rotulando un número de cuenta porque, claro, el señor Arteta necesita también financiación privada, necesita ayuda privada, porque ayudas públicas usted está recibiendo para este gran archivo audiovisual que podríamos decir casi que es de servicio público. Bueno, estamos buscando también, estamos ofreciendo a las comunidades autónomas la grabación de las víctimas de su comunidad, ¿no? Y tengo que decir que la comunidad de Castilla y León ya llevamos un año estudiando la manera en que vamos a acometer las grabaciones de, si no todas, porque creo que hay como 50 o 60, hay bastantes víctimas en la comunidad, o que han nacido aquí, en la comunidad de Castilla y León. Pero bueno, se va a acometer, o sea que es una de las primeras autonomías que, digamos, que han pensado que este proyecto era interesante para la ciudadanía. Y también está Valencia y también Cantabria, con los que tenemos una relación bastante avanzada para, digamos, para por lo menos las víctimas de su comunidad que vayamos con esas relaciones, vayamos completando ese archivo, ¿no? Pero bueno, es más fácil. Perdón. Sí, me decía que Castilla y León es una de las comunidades más azotadas, digamos, por ETA, está claro. Sí, desde luego que sí. También Andalucía, bueno, sobre todo el País Vasco, pero bueno, el País Vasco tiene otras políticas con respecto a las víctimas que bueno, pues van por otro lado, como os podéis imaginar, ¿no? Pero yo creo que el dinero público es muy lento y tiene que estar sujeto, naturalmente, a muchas acotaciones y bueno, pues hay eso por ese lado, ojalá que se pudiera correr más, pero el dinero privado, digamos, es más rápido, es también más, da más sentido al trabajo, ¿no? Eso es lo que, vamos, no podía haberlo dicho mejor, que la contertulia, pero perdona que no recuerdo tu nombre, pero me ha hecho perfectamente el anuncio provocador para que la gente participe en esto de la mejor manera posible. Yo creo que yo estaría encantado de que hubiera una participación amplia
y que todo se debiera precisamente eso a la sensibilidad ciudadana, ¿no? Y colaborar, en ese sentido, sentirse acompañado es importante, sí. Iñaki Arteta, un placer de nuevo charlar con usted. Gracias por este gran archivo. Su gran obra, creo que me ha parecido leer en algún artículo de algún medio de comunicación, y siga emocionándose con los testimonios, eso es bueno. Gracias. Gracias a vosotros, muy amable.